Las acciones, los bienes raíces, las criptomonedas y el oro han batido récords, lo que debería ser increíble, pero los inversores se están poniendo nerviosos. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase Bank, dijo recientemente que los precios de los activos se están sobrevalorando, e incluso el Banco de la Reserva Federal recientemente salió y dijo que el mercado de valores es bastante valorado. Y esto está construyendo lo que algunos llaman la burbuja de todo, porque en el pasado las burbujas solo ocurrían en un mercado, como la vivienda en 2008, pero esta vez es todo. A esto se suma la inversión billonaria en inteligencia artificial, la cual podría crear su propia burbuja y eliminar empleos humanos de forma veloz. Y esta combinación de altos precios de los activos mezclados con la exuberancia emocional de que todo sigue subiendo, mezclada con la saturación de la IA y tanto dinero fluyendo hacia la IA, es lo que está creando lo que algunos llaman la madre de todas las burbujas. Pero eso no es todo. Las burbujas ocurren, son parte de nuestra economía, siempre estamos en algún tipo de burbuja y se inflan por la cantidad de dólares y la cantidad de deuda que hay. Y ahora estamos entrando en una época de bajada de los tipos de interés. Y por lo general, la bajada de los tipos de interés no revienta las burbujas, sino que las hace aún más grandes. Así que si te has estado preguntando, ¿están subiendo demasiado los precios de los activos? Te animo a que veas este video hasta el final porque hay dos cosas de las que quiero hablar. La primera es la burbuja, porque sabemos que nada puede subir eternamente y hemos visto cómo se disparaban los precios de los activos. Y luego número 2 es el pop. Como he dicho hace un momento, estamos entrando en un periodo de bajada de los tipos de interés y por lo general, la bajada de los tipos de interés no hace estallar las burbujas, sino que las infla. ¿Cómo afectará esto al futuro? Analicemos la evolución de los precios de los activos en los últimos 6 años. Empezando por el mercado de valores en 2019, el S&P 500, que es uno de los índices más populares del mercado de valores, estaba en 3.200 puntos y a finales de 2025 cotiza en torno a los 6.700 puntos, lo que supone un crecimiento de alrededor del 110%. La casa mediana en Estados Unidos se vendía por unos $320,000 en 2019. En 2015, la casa se vende por $410,000 con un aumento del 28%. Y ten en cuenta que esto no incluye el crecimiento de los pagos y costes hipotecarios porque los tipos de interés han subido bastante de 2019 a 2025. En 2019, Bitcoin valía alrededor de $4,000 la unidad. A finales de 2025, su valor supera los $100,000 la unidad. Eso es un crecimiento de alrededor del 2.500%. Y en 2019, el oro cotizaba en torno a los $1,300 la onza. En 2025, el oro superó los $4,000 la onza por primera vez en la historia, lo que supone un crecimiento de alrededor del 200%. El precio de las acciones aumentó 110%. Los precios inmobiliarios aumentaron un 28%, criptomonedas un 2.500% y oro alrededor de un 200%. La verdadera sorpresa, el ingreso medio por hogar en Estados Unidos en 2019 fue de alrededor de $68,000 al año. Y en 2025 se espera que sea de alrededor de $83,000 al año, lo que supone un crecimiento de alrededor del 22%, lo que significa que los precios de los activos se han disparado, pero los ingresos de la persona promedio no han seguido el ritmo. Aquí muchos creen que la burbuja se debe a que los ingresos no suben como los precios de los activos, pero no es así. Esa no es la perspectiva correcta. Tienes que ir un poco más profundo porque la realidad es que esta tendencia de que los ingresos no sigan el ritmo de los precios de los activos no es un fenómeno nuevo, no empezó en 2019. Ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Por eso es tan importante que te conviertas en inversor. Así que vamos a profundizar un poco más. Pero si eres un inversor o quieres convertirte en un inversor, quiero recordarte que he preparado una nueva masterclass gratuita de inversión donde te guiaré a través de cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. Además, te enseñaré nuestra estrategia para detectar oportunidades de inversión y descubrirlas antes de que se hagan públicas. Una clase magistral gratuita. Hay un montón de valor allí. Cuando te registres también tendrás acceso a los informes de mercado, que es mi boletín para inversores. Todo gratis. Así que si quieres conseguir la clase magistral de inversión y los resúmenes de mercado de forma gratuita, pondré el enlace para ti en la descripción de abajo. El hecho de que algo se encarezca no significa que esté sobrevalorado. Hay que fijarse realmente en el valor del activo en sí. Una forma de evaluar lo cara que está una acción es observando su múltiplo de beneficios, el ratio PE, que te dice por cuántas veces los beneficios cotiza esta acción. Así, si usted crea una empresa y esta obtiene $1,000 de beneficios al cabo de 12 meses, ¿cuánto vale su empresa?
¿Vale 10 veces los beneficios? Es decir, $10,000. ¿Vale 20 veces el beneficio? Es decir, $20,000. Esto puede empezar a darle una idea de lo cara que es su empresa, dependiendo de lo que estén dispuestos a pagar varios inversores. Porque podemos mirar la historia para ver cuál ha sido el promedio. En 2019, el S&P 500 cotizaba a un múltiplo de 21,5 veces. Hoy, en 2025, el S&P 500 cotiza a un múltiplo de 27,5 veces. Eso significa que en promedio, las acciones cotizan con una prima del 25% respecto a 2019 porque los inversores están pagando un 25% más por los mismos beneficios. El promedio histórico en el S&P 500 en los últimos 100 años ha sido de alrededor de un múltiplo de 20 veces. Y para poner esto en perspectiva, durante la crisis de 2008, en el año 2009, tuvimos la relación PE más alta para el S&P 500 en la historia registrada, cuando el S&P 500 se negociaba por alrededor de 100 veces las ganancias. Lo que esto nos dice es, en primer lugar, que las acciones cotizan con una prima en comparación con la situación anterior a la pandemia. Número 2, esto nos dice que las acciones están cotizando por una prima en relación con nuestra media histórica, pero las acciones han tenido precios más altos en el pasado también. Los datos financieros del mercado de la vivienda son un poco diferentes porque tenemos que ir más allá del precio de la vivienda. También tenemos que mirar el coste mensual de la casa porque la mayoría de la gente está comprando casas con una hipoteca. En 2019, una casa mediana se vendía por $320,000. En 2025 se vende por $410,000. En 2019 es posible obtener una hipoteca a 30 años por cerca del 4%. En 2025, una hipoteca a 30 años con tasa fija del 6% implica pagar más interés al pedir prestados dólares, incrementando el monto total prestado. Veamos cómo se ve eso. Se ve, esta casa en 2019 le costará un poco más de $1,000 al mes para comprar. Pero en 2025, esa misma casa te va a costar alrededor de $2,000 al mes para comprar porque de nuevo estás pidiendo prestado más dólares a una tasa de interés más alta. Y luego tienes que pagar un impuesto de propiedad más alto porque compraste una propiedad más cara. Y tienes que pagar seguros de propiedad más altos porque también estás asegurando una propiedad más valiosa. Pero eso no es todo. Sabemos que el precio de la vivienda ha subido algo menos del 30%. Tu cuota mensual ha subido en torno al 100%. Pero también tenemos que echar un vistazo a los ingresos porque la persona promedio está pagando ahora una mayor parte de sus ingresos en esta casa en 2025 de lo que eran en 2019, que mucha gente pasa por alto. Supongamos que en 2019 ganabas $5,000 al mes después de impuestos. Si estás pagando $1,079 al mes, eso significa que el coste de tu vivienda es aproximadamente el 22% de tu sueldo neto. Si durante estos 6 años tu ingreso medio creció alrededor del 22%, que es lo que hemos visto en los Estados Unidos, eso significa que ahora tu salario neto es de alrededor de $6,100 al mes, lo que significa, hey, estás ganando más dinero. Pero debido a que los precios de la vivienda son más caros, porque las tasas hipotecarias son más altas, porque el costo de su hipoteca es mayor, ahora vas a estar pagando alrededor del 33% de tu sueldo neto en el costo de la vivienda. Esta es la verdadera razón por la que la gente tiene preocupaciones en el mercado de la vivienda, porque la gente está teniendo que exprimir más y más de los ingresos solo para poder permitirse una casa. Lo que significa que la gente tiene menos dinero para invertir en acciones, la gente tiene menos dinero para invertir en cripto u oro, y la gente tiene menos dinero para comprar alimentos o ir de vacaciones. Lo que hace más difícil para la gente gastar dinero en la economía, lo que obviamente puede perjudicar el gasto para muchas empresas diferentes. Pero sigamos. Quiero hablar de cripto y oro juntos, y quiero compararlo con el crecimiento que hemos visto con las acciones y bienes raíces, porque lo que hemos visto es en los últimos 6 años. Los precios del oro y las criptomonedas han sido muy superiores a las acciones y bienes raíces, lo cual no es normal. Y la razón es porque, especialmente el oro, cripto es un poco diferente, pero el oro se considera una cobertura contra la inflación. Se considera más como un juego de diversificación, un juego de protección, un juego inflacionario, y cripto es un poco de eso también. Pero la gente también ve cripto como un juego de tecnología y como una forma de mover su dinero en un nuevo dinero. Así que un montón de diferentes juegos aquí, pero la idea es que estos activos no son realmente la producción de valor que se puede utilizar. Cuando compras oro, se sienta allí y te mira, no te hace nada, no alimenta a nadie, no proporciona vivienda a nadie. Cuando compras cripto, sí estás invirtiendo en una tecnología, pero esa tecnología no te está alimentando. No te da vivienda, no está produciendo un valor. Cuando usted invierte en una acción en el mercado de valores, como digamos Amazon o Nvidia, que están trabajando para producir un producto, que está trabajando para producir un beneficio, que está trabajando para emplear a personas, que está trabajando para servir a la gente. Esto es una forma de dinero. Son activos. Y cuando ves que este dinero crece a un ritmo muy por encima de los precios de estos activos, significa que los inversores están preocupados por algo.
Y por lo general, esa cosa es el envilecimiento de la moneda, lo que significa que el valor de nuestros dólares cae. Y hemos estado viendo una razón para eso, porque desde la pandemia hemos visto una gran cantidad de gastos específicamente por el gobierno de Estados Unidos. Sé que ha ocurrido en todo el mundo, pero voy a centrarme en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha estado gastando mucho dinero que no tiene. Y cuando estás gastando dinero que no tienes, tienes que crear ese dinero de alguna parte. Pueden pedirlo prestado a gente normal como tú y yo. Pueden pedirlo prestado a instituciones extranjeras como Japón, el Reino Unido y China, pero no hay suficiente dinero prestado a Estados Unidos para financiar todo ese gasto. Y ahí es donde el gobierno de Estados Unidos tiene que trabajar con nuestro Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, para imprimir este dinero, que luego presta ese dinero al gobierno de Estados Unidos, lo que significa que este dinero está siendo creado de la nada, lo que está reduciendo el valor del dólar. Y así, cuando ves que los precios de este tipo de activos suben mucho más rápido que estos activos, eso también crea preocupaciones. Si la gente está invirtiendo más dinero en oro que en acciones, eso significa que están preocupados por la caída del valor del dólar. Ahora, si esa preocupación por el dólar desaparece, si la preocupación por la economía desaparece, entonces lo que hemos visto suceder en el pasado es que los precios del oro caen y los precios de las acciones suben. Vimos que esto sucedió durante la crisis de 2008. Cuando el mercado de 2008 se derrumbó, la gente estaba enloqueciendo y los precios del oro se dispararon, mientras que el mercado de valores se derrumbó porque la gente estaba preocupada por el dólar. Había mucho dinero circulando con la flexibilización cuantitativa y la gente temía una hiperinflación. Y así, el valor del oro estaba subiendo, los precios de las acciones estaban bajando, pero entonces las cosas cambiaron en 2012. En 2012, la economía se había recuperado. Se hizo evidente que el dólar no iba a entrar en hiperinflación. Y fue entonces cuando los precios del oro comenzaron a caer en 2012, y los precios del oro se mantuvieron bajos hasta 2020. Y 2020 fue cuando, por supuesto, la pandemia golpeó y la impresora de dinero se encendió de nuevo. Y así estamos empezando a ver que eso suceda de nuevo. Si las preocupaciones sobre el dólar bajan, si las preocupaciones sobre la inflación bajan, bueno, entonces hay una posibilidad de que podamos empezar a ver una repetición de lo que sucedió entonces. Pero eso no está sucediendo todavía porque todavía estamos creando dinero, seguimos bajando los tipos de interés para estimular e inflar. Ahora comprendes las preocupaciones por la sobrevaloración de acciones, vivienda, criptomonedas y oro. Hablemos de lo que causa su colapso. El precio de cualquier activo vale lo que otra persona está dispuesta a pagar por él. Si volvemos a 2020, la razón por la que las acciones se desplomaron fue porque todo el mundo estaba vendiendo y no mucha gente estaba comprando. Así, la gente vendía en pánico, deshaciéndose de acciones a cualquier precio posible. Durante la crisis de 2008, cuando la gente estaba siendo ejecutada en sus casas, había una gran oferta de casas para la venta porque los bancos estaban ejecutando. Solo necesitaban vender estas casas y sacarlas de sus libros lo más rápido posible, y no había mucha gente comprando. Eso causó que los precios de la vivienda se desplomaran. Y así, cuando nos fijamos en el precio de un activo, en última instancia, vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Y cuando alguien siente que un activo es demasiado caro, es demasiado rico, es cuando la gente deja de pagar por ello, y eso es lo que generalmente hace que los valores bajen. Y estamos empezando a ver los cambios suceden en la economía en este momento. Estamos viendo que el mercado de trabajo se ralentiza, y también hemos obtenido datos que dicen que el mercado de trabajo a principios de 2025 fue en realidad más lento de lo que originalmente esperábamos que fuera. En parte, se debe a la preocupación por la ralentización de la economía, es decir, hemos visto cómo la gente tiene que gastar más dinero en cosas como su vivienda, por lo que tiene menos dinero para gastar en otros sitios. Pero la otra preocupación también tiene que ver con los cambios en la tecnología y la inteligencia artificial que está cambiando el mercado laboral. Hace que muchas empresas no necesiten contratar a tanta gente. Y los empleos de nivel básico son más difíciles de conseguir porque, bueno, no necesitas un analista de nivel básico si la IA puede hacerlo por ti. Y las empresas también han estado despidiendo gente debido a la IA, y aquí es donde todos los caminos conducen de nuevo al Banco de la Reserva Federal. Este es un concepto muy importante para que usted entienda porque el Banco de la Reserva Federal es el banco central aquí en los Estados Unidos, y aunque se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales. Lo dice en su página web, no son una reserva porque no tienen reservas en efectivo, y no son un banco porque, bueno, tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero, pero tienen la capacidad de influir en nuestra economía cambiando los tipos de interés e imprimiendo dinero. Ese es el poder que tienen. Así que su trabajo es ayudar a controlar nuestra oferta monetaria y ayudar a controlar nuestra economía. Más concretamente, tienen dos funciones. La primera es controlar la inflación, y número dos es gestionar el mercado de trabajo. Y en este momento, lo que el Banco de la Reserva Federal está viendo es que el mercado de trabajo se está desacelerando. En general, ante una desaceleración en el mercado laboral, la Reserva Federal estimula la economía imprimiendo dinero o reduciendo los tipos de interés. Sabemos que imprimir dinero y estimular la economía puede causar más inflación, como hemos visto. En este momento, la Reserva Federal está empezando a reducir las tasas de interés.
¿Qué significan tasas de interés más bajas? Hacen más acceso al crédito para personas y empresas. Así que sí, hipotéticamente, los tipos hipotecarios se redujeran a la mitad mañana, hubiera una hipoteca al 4% mañana, más gente querría comprar casas, más personas desearían refinanciar sus viviendas, obtener dinero en efectivo, lo que aumentaría el gasto y favorecería a agentes inmobiliarios y banqueros hipotecarios. Las agencias y bancos ganan más dinero, por lo que los agentes inmobiliarios y banqueros gastarán más en otros lugares. Así comienzas a ver cómo estas tasas de interés más bajas pueden estimular la economía. Sin embargo, existe un riesgo con las tasas de interés bajas, la inflación. Si se reducen las tasas hipotecarias al 4% y más personas compran viviendas, lo que podría incrementar los precios aún más. Y si los precios de la vivienda suben aún más, bueno, eso podría empeorar el problema de la inflación, como hemos estado viendo que sucede. Porque bueno, la vivienda es un gran coste para muchos americanos y ya es cara. Y la razón por la que estoy insistiendo en este punto es porque hay una gran diferencia que estamos viendo hoy en 2025, entrando en 2026, que hemos visto antes de la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja.com de 2000, que es antes de esos dos choques anteriores, 2000 y 2008, hubo preocupación por la inflación. Preocupaba que los precios de los activos estuvieran un poco sobrevalorados. Así que lo que hizo entonces el Banco de la Reserva Federal fue subir los tipos de interés para enfriar la economía, lo que hizo estallar la burbuja. Por ejemplo, antes de la crisis de 2008, el Banco de la Reserva Federal subió los tipos de interés 17 veces para enfriar la economía. Esas subidas de tipos de interés 17 veces encarecieron las hipotecas, hizo las tasas ajustables más caras, y eso es lo que causó que la burbuja del mercado inmobiliario finalmente estallara. Esa fue la aguja. No fue la causa de la burbuja, pero fue la aguja que finalmente hizo estallar la burbuja. Vimos lo mismo ocurrir antes del estallido de la burbuja de las .com en 2000. Teníamos compañías de Internet con valoraciones excesivamente altas. Todos invertían en Internet. La Reserva Federal se preocupaba por los precios de los activos y la inflación. Así que el Banco de la Reserva Federal subió las tasas de interés 10 veces hasta el estallido de la burbuja.com del 2000, que en última instancia fue la aguja, no la burbuja, pero la aguja que reventó la burbuja. Luego, tras el estallido de la burbuja en 2000 y 2008, después de que todo el aire caliente se fuera, fue cuando el Banco de la Reserva Federal comenzó a recortar los tipos de interés para luego estimular la economía. Y aunque duele pasar por esas recesiones fueron buenas en el sentido de que se deshicieron de muchas de las empresas de mierda. O, al igual que en la burbuja de las .com, había un montón de empresas que valían millones de dólares, a veces cientos de millones de dólares, que no tenían esencialmente ninguna propuesta de valor, ningún camino real hacia la rentabilidad. Y luego, esas empresas quebraron. Durante el colapso de 2008 había un montón de deuda incobrable por ahí, un montón de gente comprando casas que no debería, y así, cuando el aire caliente se apagó, permitió que la economía se reiniciara y se refrescara. Fue doloroso, pero eso es lo que sucede cuando se permite que todo ese aire caliente, toda esa deuda para entrar, sobre todo cuando se trata de valoraciones que realmente no tienen sentido. Ahora estamos entrando en un momento en 2025. Estamos empezando a ver altas valoraciones en casi todas las clases de activos ya. Y ahora estamos entrando en un momento de recorte de los tipos de interés como una forma de estimular el mercado de trabajo. Y eso ahora generalmente no revienta burbujas, que generalmente hace burbujas más grandes. Ahora, por supuesto, nadie puede predecir lo que va a pasar mañana, el año que viene o dentro de 5 años. Ni un economista, ni el Banco de la Reserva Federal, ni un tipo cualquiera en YouTube. Pero conviene prestar atención a todas estas cosas y entender qué hace que las valoraciones suban y bajen. Porque sí, bajar los tipos de interés generalmente hace que las valoraciones suban aún más. Pero el factor X al que realmente hay que prestar atención también es la inteligencia artificial, porque la IA va a cambiar la economía. Sí, a la gente le preocupa que la IA sea una burbuja en sí misma. Pero no solo va a cambiar la tecnología, también va a cambiar el mercado de trabajo. Y así, si la IA daña el mercado de trabajo de manera significativa, hasta el punto de que ahora más personas no tienen la capacidad de seguir apoyando la economía. Ahí es donde estos tipos de interés más bajos podrían no ser capaces de combatir esas pérdidas de empleo de la IA tan rápidamente. Ahora bien, se habla mucho de que la IA va a crear más puestos de trabajo de los que perjudica porque va a haber un gran cambio en el mercado laboral. Pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar ese cambio también. Por eso hay muchos factores a los que prestar atención. Presten atención a la burbuja, que son los precios de los activos. Observa cómo están subiendo los precios de las acciones, de los bienes raíces, de las criptomonedas y del oro, y comprende su significado. No estoy sugiriendo que no inviertas dinero, sino que lo hagas de forma estratégica y con una estrategia clara. Se puede invertir tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Y tienes que saber cómo hacerlo. De nuevo, en mi clase magistral de inversión, te guiaré a través de cómo puedes empezar a construir un marco como inversor. Pero también hay que prestar atención a, bueno, ¿cuándo es que los mercados están un poco sobrevalorados? ¿Y cuándo quieres asegurarte de que tienes algo de dinero al margen para poder aprovechar las oportunidades cuando estalle una burbuja? Y digo sí y cuándo porque sabemos que las recesiones ocurren.
Quiero decir, han ocurrido cada década durante el último siglo. Hemos visto 16 recesiones en los últimos 100 años, 25 desplomes del mercado en los últimos 100 años. Ocurren. Son parte de nuestra economía. La mayoría de la gente se asusta ante la idea, pero cuando te preparas para ello, en realidad crea oportunidades porque... Bueno, las caídas del mercado y las recesiones crean más millonarios que en cualquier otro momento, ya que permiten a los inversores inteligentes hacer buenas inversiones a un precio de descuento. Por tanto, con los factores que influyen desde la Reserva Federal hasta la tecnología, se presentan oportunidades para los expertos en finanzas. Es por eso que quiero que presten atención a lo que está sucediendo. Y ahí es donde no sabemos lo que va a pasar a continuación, pero presta atención a la burbuja. Y prestar atención a las cosas que pueden causar el pop, porque hay un montón de emoción por ahí y también hay un montón de deuda por ahí. Y cuando entiendes esas dos cosas, bueno, eso puede crear auges y caídas. Si te ha gustado este video, de nuevo, el mejor agradecimiento es una referencia. Así que si puedes, por favor, comparte este video con un amigo, familiar, colega o compañero inversionista que continúe difundiendo esta educación financiera. Gracias. Rusia acusó a Estados Unidos de intentar devaluar sus 37 billones de dólares de deuda nacional sin informar al pueblo estadounidense. ¿Cómo? Utilizando stablecoins, cripto y oro. Así que si tienes dólares o stablecoins o tienes un fondo de jubilación, querrás prestar atención. ¿Por qué le importa a Rusia que el gobierno de Estados Unidos tenga una deuda nacional de 37 billones de dólares?